Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir. La verdad que siempre es un placer convocar patrimonio y llenar la sala. Eso quiere decir que hay mucho interés por nuestro patrimonio, por conocerlo, por interactuar con él. Algo que en el pasado parecía que no, pero bueno. Darle la bienvenida a todos y a todas. También a Sandra, que la conocí en el pasado, que vamos a vernos ahora. Estuvimos haciendo cosas en el Hulan en su momento, y también a Jonathan. Yo voy a ser breve porque lo interesante es lo que ellos nos vayan a contar. Y nada, lo dicho, bienvenidos a todos y a todas y esperemos que disfruten de este encuentro. Gracias. Ahora. Bueno, igual se me escucha mejor sin micrófono. ¿No? Ah, vale, no tengo esa... Yo pensaba que tenía un vozarrón, pero va a ser que no. Ya. Bueno. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por dedicarnos su tiempo. Nos sentimos pues muy especiales porque ustedes hayan decidido pues pasar una tarde con nosotros. Además, sé que alguno de ustedes tenía que ir a vendimiar. Yo respeto mucho eso, así que también se lo agradezco. Y bueno, Sandra Cancel, que es mi compañera, una de las mejores arqueólogas que tenemos en Canarias. Tenemos un privilegio de tener a una persona como Sandra Cancel, que ha trabajado pues, en muchísimos sitios con mucha experiencia. Ha tenido la generosidad de otorgarme a mí la voz hoy, así que yo voy a hablar fundamentalmente, aunque Sandra conoce muy bien el Hulan, porque ha trabajado allí, y si ustedes tienen alguna pregunta, pues al final pues pueden preguntarle directamente a ella. Y en mi caso, pues bueno, yo soy Jonathan Santana, soy ahora profesor de la Universidad de Las Palmas en el área de prehistoria y de arqueología, y llevo pues más de 20 años trabajando en arqueología de Canarias. Ya hace unos años, en 2020, empezamos un proyecto financiado por la Comisión Europea para investigar lo que era el proceso de colonización de las Islas Canarias, no solo las fechas o el periodo en que las islas fueron colonizadas, sino también para intentar conocer pues, todos esos desafíos a los que se enfrentaron los aborígenes a la hora de llegar a esta tierra. Ustedes pues, viven en el Hierro y saben que vivir en unas islas que tienen una serie de limitaciones pues es complicado, ¿no? Hay un cierto nivel de aislamiento, hay unos recursos limitados, el problema del agua, etcétera. Y a nosotros nos interesaba pues mucho saber cómo estas personas que no tenían los medios que tenemos hoy en día nosotros, pues fueron capaces de estar más de 1000 años viviendo de manera prácticamente aislada, ¿no? Y de hecho en el caso del Hierro es un caso bastante paradigmático, porque muchos modelos que existen para explicar cómo los seres humanos pues pudieron vivir en un lugar sin muchos problemas a lo largo del tiempo, pues resulta que el Hierro es más pequeño de los territorios que se consideran mínimos para poder tener una población viviendo durante tanto tiempo. Después nos meteremos un poco también con la cronología. Entonces, claro, es una pregunta importante decir, bueno, esta gente venía del norte de África, un sitio con ciertas semejanzas en algunos aspectos, pero muy diferente en el fondo, ¿no? Con respecto a islas como el Hierro. Entonces, ¿cómo fue que estas personas llegaron con un bagaje tecnológico y cultural determinado y cómo pues supieron leer en el territorio cuál era la mejor manera, cuáles eran los recursos que necesitaban explotar, cómo tenían que transformar la tierra, el campo, para poder vivir, ¿no? Y en ese sentido el Hierro es un modelo no solo para nosotros, para el archipiélago canario, sino también a nivel internacional, a nivel mundial. O sea, hay muchas claves que nosotros podemos encontrar en el Hierro. Nos va a explicar una cosa más importante como seres humanos, que es cuáles son las razones que explican que nosotros como personas, como seres humanos, hayamos sido los únicos animales que nos hayamos expandido por todo el mundo. Es decir, el ser humano tiene la capacidad adaptativa tan fuerte que da igual lo que le eches, que el ser humano va a tirar para adelante, ¿no? Y aquí, en lugares como el Hierro, cualquiera de las Islas Canarias, podemos ver exactamente pues, cómo es ese desafío, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queríamos venir al Hierro
Por esas cuestiones también habían trabajos previos de arqueología, entonces ya sabíamos pues que era un sitio que tenía un potencial enorme, y además nos interesaba sobre todo pues los primeros momentos de ocupación, sí, el cuando llegas y darte cuenta que tienes una nueva realidad y cómo esta gente pues tuvo que inventarse la manera de vivir aquí. Porque al final ustedes también, que son gente de aquí, pues han heredado un poco en parte el conocimiento de estas primeras personas, que fue transmitiéndose no solo entre aborígenes, sino también cuando llegaron los europeos y llegaron luego los americanos y los africanos, un conocimiento que se ha ido construyendo a lo largo de generaciones, ¿no? Entonces, como digo, estábamos especialmente interesados en los momentos más antiguos. Y entonces nos fuimos a excavar a la Restinga. ¿Por qué? Bueno, porque había un yacimiento que se llama la Cueva de la Herradura. Es un yacimiento, pues ya veremos ahora algunas imágenes y les explicaré la excavación, que es muy interesante. Es el yacimiento ahora mismo más antiguo de la isla del Hierro. Y además también empezamos a trabajar con materiales del yacimiento de Afotasa, que está por donde corona el viento, que es una excavación que se hizo también hace unos años. Ambas excavaciones se hizo por una empresa de arqueología que se llama Arqueocanaria y que ellos además pues gustosamente pues nos cedieron todo el material. Y debo decir que además pues vinimos al Hierro porque teníamos pues un apoyo brutal por parte de Maite, por parte de Sisto, por parte también de la administración, por el Cabildo, y la verdad que solo hemos tenido facilidades para trabajar en el Hierro. Y eso también nos ha permitido, pues como ven ustedes, con poquitas cosas que hemos hecho, pues saber muchísimo, es decir, saber mucho más de lo que nosotros pues sabíamos antes de empezar. Así que bueno, yo voy a empezar hoy hablándoles un poco de la Herradura, que es una excavación que nosotros hicimos, un poquito de Afotasa, y luego nos vamos a meter también un poco trabajando con los restos humanos, que hemos trabajado con parte de los restos que hay aquí en el museo, en el Cabildo, en el Restos Bimbache, pero también nos hemos ido a Francia, a París, porque allí hay una colección brutal, muy numerosa, de restos aborígenes de la isla del Hierro, de todas las islas, excepto Lanzarote, y que nos ha permitido también pues empezar a ver cuestiones que son nuevas, que ni siquiera nosotros las planteábamos, son sorpresas. Que eso también es interesante cuando uno empieza a hacer investigación, porque hay, no sé si conocen a un escritor que se llama Mario Benedetti, que decía que cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Y exactamente eso es un poco lo que nos está pasando en el Hierro. Y vamos con unas preguntas, vamos teniendo algunas respuestas a esas preguntas, algunas nunca las vamos a tener, pero sin embargo también han cambiado las preguntas, ¿no? Y eso también es interesante porque a uno como investigador pues lo alimenta, ¿no? Le da ganas de seguir. Y bueno, me iba a levantar porque yo soy un poco culo inquieto, pero hay un micrófono, no sé si me dan el micrófono y lo hacemos así, ¿no? Porque si yo no me muevo voy a hablar mucho y entonces los voy a aburrir. ¿Se puede? Bueno, este es el yacimiento de la Herradura, que como ven está pues muy cerca de la Restinga, ¿no? Y este yacimiento pues apareció pues hace unos años, ¿no? Pues esta es la zona, saliendo de la Herradura, como decía Tacorón, y es esta zona de Malpaís que hay aquí, y justo hay un huaclo que fue habitado por las poblaciones del Hierro, de las primeras poblaciones que llegaron a la isla del Hierro. De hecho, siempre como arqueólogos, pues nosotros, una de las grandes preguntas de la arqueología canaria es saber cuándo llegaron, y más o menos tenemos unas estimaciones claras, más que claras, ciertas estimaciones de cuándo llegaron, pero nunca vamos a estar seguros de cuál fue la primera playa que pisaron los aborígenes. Pues una de las candidatas en la isla del Hierro es precisamente la playa de la Herradura, que también está por aquí. Aquí pueden ver ustedes pues la boca de la cueva, ¿no? Donde se sitúa la Herradura. Y esto es una foto cortesía de Maximiano Trapero, no sé si lo conocen, imagino que sí, que me presentó pues una cueva que le enseñó Ramón en la Restinga, que fue el que le dijo que aquí había muchas conchas, muchas lapas, y que probablemente pues había un yacimiento arqueológico, ¿no? Fue Ramón el que realmente primeramente descubrió este sitio, ¿no?
Y es un lugar muy especial para la arqueología del hierro, porque justo entre la Restinga y la propia cueva tenemos una de las estaciones de grabados rupestres pues, más importantes de la isla, que es la estación de Los Saltos, donde tenemos distintos símbolos, pero entre ellos el alfabeto líbico-bereber. Los aborígenes tenían un alfabeto de origen africano que surge en la zona de Túnez en torno al siglo III a.C. aproximadamente y que se expande por todo el norte de África hasta la costa atlántica. Pues aparentemente se sitúa en la costa atlántica en torno al siglo I después de Cristo. Y además los símbolos que nosotros tenemos en lugares como Los Saltos se parecen precisamente a esta zona del norte de África. De hecho hay una tesis doctoral sobre este tema que hizo Irma Mora y bueno, es una de las conclusiones que sacó. Es decir, es un sitio que sabemos que era importante para los antiguos habitantes de la isla. Pero la cueva está ubicada en un sitio muy especial, un lugar maravilloso para ir a pescar y a marisquear. Y hace unos años, pues, una persona que no tenía sin hogar, pues, entró en la cueva a vivir. ¿Y qué pasa? En la cueva, si recuerdan la imagen de donde salía Ramón, pues estaba prácticamente entullida hasta arriba. Y esta persona lo que hizo cuando llegó, pues fue vaciarla. ¿Ven? Excavó y prácticamente, acabó con casi todo el relleno arqueológico de la cueva, que lo echó fuera. Y entonces, bueno, el cabildo, pues es conocedor de este hecho y entonces se hace una intervención arqueológica de urgencia, pues para paliar esta situación. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están viendo aquí son concheros. Esto es un yacimiento arqueológico, son concheros. Entonces, claro, esto fue un trabajo de urgencia, viene la empresa de arqueología y lo que hace, pues en un primer caso es cribar parte de toda la tierra del picón, porque es picón que había salido fuera de la cueva y además también, pues, limpia todos los perfiles, estos perfiles que ustedes ven aquí, que lo que son es básicamente distintos niveles que se generan por la ocupación del sitio. Es la basura que va quedando en el sitio, se va acumulando y va creciendo. Y lo que tenemos son distintos momentos. Ahora con calma vamos a ver y verán que salen muchas cosas. Y además ellos hicieron pues unos pequeños sondeitos donde cogiendo huesos de cabra pues lo mandaron a carbono 14, a hacer carbono 14 para saber la antigüedad. Y entonces salía pues siglo III después de Cristo, 2-3 después de Cristo. El yacimiento más antiguo de la isla del Hierro, una sorpresa. Y luego, pues finalmente lo taparon para preservar, ¿no? Hoy en día, de hecho, de que nosotros nos fuimos ahora, ha habido también pues problemas con gente que ha entrado. Y es un yacimiento muy sensible. Entonces, cualquier afección que tenga, pues resulta en una pérdida de información importantísima. Es un tesoro, este yacimiento es un tesoro. Y así es como quedó la cueva una vez limpia. Esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya pues invita más al hábito. Pero si se fijan, todo esto es el relleno arqueológico que se fue formando durante cientos de años y el suelo de la cueva realmente estaba hasta aquí. Toda esta parte es lo que este hombre sacó y se perdió, realmente. Se perdió una cantidad importantísima de información arqueológica. Y si se fijan, pues también teníamos en la superficie del suelo, para nuestra sorpresa y alegría, que bueno, aunque había roto bastante parte, si se fijan, ¿ven esto que está apareciendo blanco? Son cenizas de los fuegos que hicieron. Aquí hicieron muchos fuegos. Todo esto que ustedes ven son depósitos grandísimos de ceniza y todo esto que ustedes ven aquí son lapas. ¿Vale? Voy a hablarles un poquito de las lapas también, un poco más adelante. Y de hecho, si se fijan, aquí hay dos grandes fuegos, dos grandes hogueras, que además están vinculadas a las lapas. Aparecen millones de lapas. Es un lugar donde las lapas, pues, hay concheros, pero también aparentemente, como veremos después, las lapas las pasan por el fuego, seguramente como una manera de conservarlas, ¿no? Para llevárselas a otro sitio. Y ya les digo por qué pensamos eso después. Entonces, bueno, nosotros limpiamos y vimos el potencial de esta zona.
Y a partir de aquí pues hicimos una excavación. También si se fijan, este es el interior de la cueva y veíamos que aquí ya nos aparecía el risco, ¿no? Lo que es el sustrato natural. Entonces, pues vimos que, aunque estos son niveles arqueológicos, todo esto que ustedes ven blanco son ceniza, pues sabíamos que la parte más importante de ocupación de la cueva pues estaba justo en la boca, ¿no? Donde es la zona más iluminada. Y bueno, entonces nos fuimos en el año 2020, en plena pandemia, a excavar el yacimiento de la Herradura, que Maximiano Trapero me decía que la gente de la Restinga, que había una señora mayor que había grabado él en los años 80, decía que esa cueva también la conocieron como la cueva de la viruela, porque era cuando hace muchísimo tiempo había viruela, pues mandaban a la gente de confinamiento a la cueva de la Herradura, y nosotros estábamos en la época del COVID, en 2020, así que era como, bueno, esto es el destino. Estamos en igual COVID no cogemos, pero viruela, a lo mejor sí. Así que nos fuimos con un equipo de arqueólogos, estaba Sandra, ahí la vemos sacando fotos, y pues estudiantes de la universidad, estudiantes que están haciendo sus tesis doctorales con cuestiones. Y esto que ustedes ven aquí es la foto como nosotros trabajamos. Aquí es una planimetría, como si fuésemos un topógrafo. Y aquí tenemos es una imagen desde arriba, es una imagen cenital, porque al final nosotros los arqueólogos, aunque nos interesan los objetos, si vemos una cerámica completa, pues, qué bonito, qué interesante, qué información nos vas a dar. Pero cuando nosotros realmente conseguimos información en el yacimiento arqueológico, es cuando todos los restos están asociados entre sí. O sea, una piedra no dice nada, pero si yo la piedra la encuentro asociada con lapas, con burgaos y con pescado, es probable que esa piedra sea una herramienta de un pescador. Entonces ya ahí vamos asumiendo. Y si además todas esas lapas, esa piedra y esos restos de pescado me aparecen con fuegos, pues es probable que esos fuegos pues hayan sido utilizados pues para tostar el pescado y conservarlo mejor, o para ahumarlo, que también es otra posibilidad, ¿no? Y bueno, entonces nosotros pues hacemos 2 sondeos. ¿Qué es un sondeo? Simplemente es un testigo, es un test que hacemos para ver cómo se comporta el yacimiento. Hicimos 2, uno en la parte alta, la parte que había sido más dañada por este señor, que quedaba exenta, y otro en el suelo, porque en el suelo, solo al limpiar ya veíamos fuego, y sabíamos que esa era la parte más antigua de la historia del yacimiento. Entonces nos interesaba mucho pues trabajar ahí. Yo me voy a enrollar un poquito, pero después ustedes pregunten como quieran y si hay que repetir, etc. Y de hecho, yo por ejemplo, me gustaría que si ustedes que son de aquí, si por ejemplo recuerdan cómo iban a la marea a coger lapas y cómo le prendían fuego para conservarlas, cualquier información de esa, para nosotros es súper importante. De hecho, vamos, un tesoro, porque podemos interpretar esto. Al final, como les dije al principio, esto es una manera de hacer las cosas que en muchos casos pudo haberse mantenido hasta el presente. Y luego verán por qué, porque sí tenemos prueba de alguna cosilla. Pues si se fijan, lo que tenemos es grandes fuegos con mucha ceniza. Eso es importante, porque cualquiera que hace una hoguera, si solo usas troncos para que el fuego dure mucho tiempo, ¿qué pasa? Se quedan mayoritariamente carbones, se queda negro. ¿Cuándo se quedan paquetes tan grandes de ceniza? Cuando usamos mucha carda, ¿no? Madera que prende rápido, que coge mucha temperatura y prende rápido. Esos tipos de fuegos suelen ocurrir, por ejemplo, cuando nosotros tostamos en Gran Canaria, donde yo soy, la sardinera de Agaete, para llevarse el pescado antes a la cumbre y cambiarlos por queso y por legumbres, por lo que fuera, y por verduras. Lo que hacía era que abrían el pescado, lo limpiaban, lo tostaban con mucho fuego, mucha carda, pero rápido. Echaban a aulagas, lo que fuera, que quemara rápido. Que no estuviese mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo que querían darle un golpe de calor, que se mantuviera para ellas poder ir caminando para la cumbre y cambiar el pescado, si no ese día, al día siguiente, y que no se les estropeara. Entonces un poco aquí es lo que nosotros vemos. Fuegos que duran poco, que consiguen mucha llama, pero que no están mucho tiempo encendidos, ¿vale? Y si se fijan, empezamos a excavar desde arriba
esa imagen que ustedes están viendo y que ven, ceniza. Pero fíjense, cuando nosotros empezamos, ven cómo se ven las lapas. Si en esas cenizas que parecen que es un paquete blanco homogéneo, sin embargo están llenas de lapas. Y aquí no se ve, pero donde alcanzó más temperatura, hay lapas, pero están fragmentadas porque ya pues, hay mucho calor. Y lo que es la lapa, el caparazón, la concha, se fragmenta. Y fíjense, por delante no se veía, pero más atrás, porque era una cubeta que nosotros veíamos desde adelante, veíamos solo el borde, pero al profundizar, veíamos la cubeta por dentro, todo ceniza. Es una fosa. ¿Qué hace? Es un hornillo en el suelo. ¿Qué estaban haciendo? Hornillos. Usted no, bueno, imagino que todo el mundo sabe que hace un hoyo en el suelo y ahí haces una hoguera y ahí consigues más temperatura que un fuego en la superficie, ¿verdad? Pues estos son hornos que habían hecho ellos en el yacimiento. ¿Ven las lapas? Todo lleno de lapas. Entonces, el fuego está asociado a las lapas. Por eso nosotros pensamos que aquí estaban tostando algo. Y si se fijan, son varios. Esto ya es la foto que ustedes vieron antes, pero hemos excavado toda esta parte. Entonces lo que están viendo es la parte de atrás. Ven todo este paquete de ceniza y distintos momentos de uso. O sea, aquí está, digamos que el nivel negro, la base del fuego, cuando estuvieron usando esto, que nosotros pensamos que seguramente lo que nos está hablando son de campamentos que hacían para ir a marisquear, como imagino que aquí se haría, pero en muchas otras islas se hace, que se va en la última época del año, si va la gente a la marea y estaba a lo mejor 3-4 días marisqueando y cogiendo burgao, lo que fuera, ¿no? Pues aparentemente nosotros estamos viendo esto, distintos momentos, y cada momento nos está dando el negro, porque el negro es donde está la leña, ¿no? Fíjense, ¿ven la potencia que hay? Pero si desparraman el ojo, pues pueden ver que por aquí se ven como más cositas, ¿verdad? Que son lapas. Están quemando las lapas con una cosa que arde muy rápido, pues seguramente para sacar la concha y sacarla conservada, ¿no? Que ya ustedes seguramente me puedan aclarar qué estaban haciendo, porque yo no lo tengo claro todavía. Y aquí se ven muy bien los negros que les estaba comentando yo. Ven las cenizas y son cubetillas, y es el negro, que es lo que queda del carbón. Lo que está superficial, que está oxigenado, le llega al aire, pues prende más y se calcina. Pero lo que está debajo de eso no se calcina, se queda negro, se queda carbonizado, ¿no? Pues aquí ven un momento, 2 momentos, 3 momentos. Y si se fijan, donde hay menos calor, que es el negro, que es lo menos que se quema, ¿no? Hay lapa, están quemando lapa, ¿vale? Y aquí fíjense otra vez, pues esos niveles. Y además también encontramos fosas llenas de lapa. Esto es una fosa llena de lapa, todo esto que está aquí. Hicieron agujero, antes no te venía a buscar el camión de la basura, y la basura muchas veces lo que hacía es que hacías un agujero y metías ahí la porquería, ¿no? Pues lo que estamos viendo aquí es precisamente eso. Y el yacimiento de la Herradura tiene un nivel de preservación excepcional. Les estoy diciendo que es el yacimiento más antiguo del Hierro, pero también uno de los yacimientos más antiguos de Canarias. Esto que ustedes están viendo aquí son huesos de peces, de lo que pescaban. Es el yacimiento con más peces de toda Canarias. El yacimiento arqueológico con más peces de toda Canarias. De hecho, la persona Simon Pierre Gilson, que es la persona que está actualmente estudiando los restos de peces de este yacimiento, no puede estudiarlos todos. Está cogiendo un 1% del yacimiento, porque es imposible. Era gente pescadora. Y eso es interesante, porque seguro que muchos de ustedes habrán escuchado que los aborígenes eran pastores, ¿no? Nosotros sabemos también ahora que son agricultores, pero yo les puedo decir, por esta foto precisamente, que los aborígenes eran pescadores. Y además pescadores no de cualquier cosa. En el yacimiento de aquí, de la Herradura, nosotros tenemos viejas, tenemos mero, tenemos atún, que debe ser un túnido, que debe ser un peto, me imagino, porque el peto no se mueve tanto, ¿no? Tenemos una variedad, tenemos morena, tenemos una variedad de peces muy importante, que además, aquí hay pescadores, imagino que sabe que las especies que les estoy diciendo no se pescan de la misma manera, porque muchas veces se ha dicho que los aborígenes pescaban un charco, barbascaban con leche de tabaiba o leche de cardón, de tabaiba amarga, y entonces pues cogían los peces así. Pero
Tú un peto no lo coges así, ni un mero, ¿verdad? Que sepa de pesca, y no se pesca ni siquiera con las mismas técnicas, ¿vale? Lo que pasa es que no tenemos anzuelos, y eso también ha sido un hándicap en la prehistoria, en la historia de la arqueología de Canarias. Como no nos aparecen anzuelos, pues no eran pescadores. Pero, no sé aquí cómo se dirá, pero en Gran Canaria dicen la gueldera. ¿Aquí se dice gueldera? Lo que es como la pandorga, sí, tipo pandorga, etcétera. En Gran Canaria están prohibidas porque arrasa. La gente pesca con anzuelos porque no pueden pescar con lo otro. O sea, son técnicas más efectivas que el anzuelo. No hay anzuelo, no hace falta. Estás pescando con cosas que son más efectivas, más productivas, ¿no? Y fíjense, ¿ven estas piedritas amarillas? No son piedritas, son cacas de cabra. Pero las cacas de cabra más antiguas de Canarias, que sepan. Y son súper importantes. Estas cacas de cabra las está estudiando Lea de Nacimiento, que es una profesora de la Universidad de La Laguna, del laboratorio de Fernández Palacio de paleoecología. Y estas cacas de cabra son la mejor forma de saber el polen que había en esta época en Canarias, porque queda en la caca de la cabra, también de las personas, pero no tenemos suerte de encontrarnos un truñito, que arqueológicamente sería una joya, por cierto. En esas cacas de cabra, pues aparece el polen que hay en el ambiente en ese momento, y vamos a poder reconstruir pues la vegetación que había. Por lo menos, bueno, vamos a intentar, porque aquí también tenemos un problema en Canarias con el polen que viene con el siroco africano. Entonces, bueno, hay trampas y un poco se ve, pues podemos hacer eso. Y todos estos carbones que hay aquí, que son carbones grandes, fíjense, esto es un carbón, los estamos estudiando también. Y vamos a saber qué especies están utilizando como leña. Esto es importante porque hoy en día este es un paisaje pues muy seco, pero bueno, también esto está... Pero gracias a estudiar estos carbones podemos saber qué plantas había en esta época, árboles. Por ejemplo, en Fuerteventura estos estudios han sido muy importantes, porque gracias a esto nosotros sabemos que en Fuerteventura había un mogollón de sabinas en la época aborigen. Hoy quedan 2, pero había muchas sabinas. ¿Qué pasa? Que con la ganadería, con la explotación intensa del territorio se fue perdiendo. Pero los carbones son, en parte, un fósil de la vegetación que había en los primeros momentos de época aborigen. Y eso es importante también para nosotros en el presente, no solo como una curiosidad, sino nosotros si quisiéramos hoy en día reconstruir, pues restaurar el paisaje de las islas, esta información es clave, decir, oye, mira, en esta zona antes habían sabinales, pues podemos reforestar con sabinas, no vamos a reforestar con flamboyanos, ¿no? Es decir, que es una información que es muy importante. A veces pasa con el pino. El pino es lo que más aparece en abundancia, porque ¿qué usa uno para leña? Pues madera seca. Entonces los aborígenes sabemos que iban a buscar madera seca, porque aquí nos aparece pino. El pino no hay en la restinga, ¿verdad? ¿Qué hacen? Que van a buscar leña seca al bosque y la bajan para abajo. Están apañando pues las cosas que necesitan para poder vivir en este sitio. Y nos encontramos, como ven, pues esa gran cantidad de lapas y piedras como esta. Está vuelta de abajo, está al revés, pero esto es un mortero. Nosotros, bueno, gracias a los trabajos acumulares, la excavación que hicieron pues Maite y Sisto en Olla del Zarzal, que hoy estuvimos por allí, pues sabemos que hay agricultura, la tenemos certificada, que hay agricultura en la isla del Hierro en época aborigen. Le hemos encontrado los granos y le hemos hecho el carbono 14. Y en esta cueva nos aparecen muchos elementos de molturación para hacer gofio. Ahora estamos estudiando qué tipo de gofio, que ya les contaré por qué. Y también, esta mandíbula que ustedes ven aquí es la mandíbula de un lagarto gigante del Hierro. Nos aparece en el yacimiento. En este caso no podemos estar seguros que haya sido consumido, pero luego les voy a enseñar una foto en las que tenemos evidencia directa del consumo de este animal. De hecho, los aborígenes hicieron desaparecer muchas especies aborígenes en Canarias. En el Hierro, por ejemplo, se plantea la presencia del Goliat, que es un lagarto que era todavía más grande que el lagarto gigante del Hierro. Y que, por ejemplo, en Tenerife sabemos
que desapareció porque los aborígenes lo cazaron. También sabemos que desaparecieron otras especies. Habían ratas gigantes en Gran Canaria y en Tenerife que fueron consumidas hasta la extinción por parte de los aborígenes. También codornices que fueron extinguidas, igual un poco más a posteriori. Pero bueno, y también nos aparece, como no, esto es un hueso de baifo, de cabrito, que hemos encontrado en este yacimiento. Y si se fijan, el nivel de preservación es tan grande que todo esto que ustedes ven son esas cacas de cabra. Es un yacimiento excepcional. Esto no suele aparecer en un yacimiento arqueológico. Esto es una joya. Y ven cada grano de esto, cada coprolito, como nosotros llamamos a un moñigo en arqueología, o de manera técnica, coprolito para la gente escrupulosa. Pues fíjense, les dije que íbamos a hacer polen, pero nosotros vamos a cortar ese coprolito en cuatro porciones y vamos a hacer ADN ambiental, porque con el ADN nosotros vamos a poder identificar, por ejemplo, las otras especies que estuvieran aquí en este momento, especies vegetales y especies animales. A veces no sabemos, por ejemplo, una cosa que ahora estamos intentando ver cómo encontramos en Gran Canaria es el consumo de algas, porque hay referencias y ya conocemos personas, incluso que eran algueras, que cogían algueras y comían con algas, o las utilizaban para echarles a los animales. No sé si ustedes conocen alguna cosa similar en el hierro. El caso es que las algas, si no se carbonizan, no se preservan en el yacimiento. Todo esto está parcialmente carbonizado. Si no se carboniza, lo orgánico desaparece. Y nosotros, si esta gente consumió algas, no lo podemos saber a no ser que lo identifiquemos con restos microscópicos o con ADN, por ejemplo. Y aquí tienen la otra zona, la zona que les dije que era la parte inferior. Y que tenemos lo mismo, fuego, esto que ustedes ven aquí es un fuego, y lapas, pescado y fuego. Ven aquí las cenizas, ¿no? Fíjense, esto es como nosotros lo vemos los arqueólogos. Primero una capa de ceniza, la quitamos y nos aparece el negro que ustedes veían en el perfil. Esto es como lo que ustedes vieron antes, pero en superficie. Y esto que es curioso, esto es una superficie llena de excremento de cabra, que están también los coprolitos enteros, los puñiguitos enteros, pero también hay como una especie de preparación del suelo utilizando estiércol. Y de hecho, pues eso es una cosa que se hacía aquí hasta no hace mucho, utilizar el estiércol de los animales para preparar los suelos, ¿verdad? Debajo de esto, fíjense, aquí ven los muñequitos, debajo de esto ya nos aparece el picón, el rofe, y nos aparece totalmente suelto. De hecho, si tú pisas, te hunde. Es porque, de hecho, bueno, hablando con los geólogos me decían que seguramente, justo en años inmediatamente anteriores a la ocupación de este sitio, tuvo que haber un volcán muy cerca aquí, porque la cantidad de ceniza volcánica que hay, bueno, nosotros hicimos un sondeo y no llegamos al final, y me cubría, o sea, es decir, era más de yo mido 1,80, pues imagínense, llegamos. Y esto es un suelo preparado hecho con estiércol de cabra. El suelo más antiguo de la historia de Canarias, que sepan. También hay que decirlo. Y es una cosa interesante porque nos está hablando de que cuando esta gente vino con las plantas que iban a plantar para poder comer y vino con los animales. Y los animales no solo eran alimentos, sino también les ayudaban a hacer cosas, a impermeabilizar un suelo, como en este caso, ¿no? Y bueno, aquí ven esos suelos de estiércol de cabra, y todo esto por aquí debajo, cómo se va perdiendo mucho material arqueológico, y a medida que vamos profundizando hay menos ocupación, y ya aquí esto es natural, esto ya aquí es el inicio, ¿no? Aquí ustedes tienen pues los primeros momentos, en principio con los datos que tenemos actualmente, de ocupación en la isla del Hierro. Aquí tienen un poco una idea. Estos son todos los niveles arqueológicos, y todo esto que ustedes ven es ese picón que les estoy diciendo, que no llegamos al final porque era imposible, ¿no? Y bueno, esto es finalmente cómo se quedó la cueva, nuestra excavación, y si se fijan, pues es toda la secuencia. Este nivel, que es el nivel natural, que es la ceniza que entró de un volcán que explotó muy cerca, y luego pues todos los niveles de ocupación, que son pues concheros. Y ya hemos estudiado parte del material y podemos decir con cierta seguridad que lo que estamos viendo aquí es un campamento de pescadores.
porque hay una cantidad, como les comentaba, brutal de restos de peces y también de marisco, ¿no? De mariscador. Aquí vemos la imagen, cómo quedó la excavación y un poco la distribución de los materiales. A diferencia de sitios domésticos, casas donde la gente vive, encontramos muy pocas piedras, muy pocos instrumentos hechos en piedra y prácticamente no encontramos cerámica. Hay, creo que, a ver, pues mira, 6 trozos de cerámica en todo lo que excavamos, que normalmente cerámica es lo más que hay muchísima. Y prácticamente no hay tampoco restos de fauna terrestre, que suelen ser las cosas más habituales. Y es porque es un sitio muy especializado. Es un campamento seguramente de gente que vive en otro sitio y viene a la Restinga a pescar. ¿Y por qué le digo que viven en otro sitio? Bueno, esto es una imagen, esto es resto de un ovicáprido, porque es muy, a nivel esquelético, es súper complicado diferenciar cabra y oveja, a no ser que tengas pues la cornamenta, etcétera, zonas que son muy diagnósticas, y también los que les decía del lagarto gigante, esta vez ya con evidencia de consumo. Están carbonizadas, tienen fragmentos de haber estado mordisqueándola. Y luego nos encontramos, fíjense, semillas de pino, semillas de retama, semilla de haya y semilla de barrilla. Todo el sedimento que nosotros recuperamos lo flotamos. ¿Qué significa? Que lo pasamos por agua para que todo lo orgánico, todos los carbones, etcétera, floten. Y ahí luego un especialista, en este caso Jacob Morales, pues hizo un estudio. Este es uno de los yacimientos mejor muestreados y nos aparece pino, pero aquí no hay pino. Nos aparece retama, aquí tampoco es retama. Nos aparece el haya y nos aparece la barrilla. Todas plantas que se consumen. O sea, lo que nos aparece aquí son las brácteas, las escamas de la piña del pino, ¿no? Entonces son 2 especies consumidas que vienen de otra zona, vienen de la zona alta. Hay plantas, pues el haya de la zona de Monteverde, el pino del Pinar, la retama pues más arriba también, la barrilla sí, no, la barrilla sí puede venir de esta zona, claro. Bueno, en cualquier caso, pues vemos que están viniendo productos. A diferencia de lo que nos ha pasado en otros yacimientos, no encontramos nada de agricultura en el yacimiento de la Herradura. Y eso nos planteamos 2 cosas. Lo más probable es que esta gente pues vivía en la zona alta, venía a pescar y traía consigo lo que iba a comer. Y como esta gente comía gofio, pues igual el gofio ya venía, si las semillas no están, porque ya venía hecho gofio. Traían una cabra, lo que sea, y mezclaban el gofio, porque no era un lugar doméstico, no era un lugar de procesado. Y esas piedras que yo antes les conté de molturación, igual era para otro tipo de cuestiones, por eso queremos analizarlo. Pero también es interesante, pues que fíjense, son varias, parece de los primeros momentos de ocupación de la isla, esta gente parece que sabe muy bien qué plantas son consumibles. Lo que nos está hablando es que ellos ya pues saben, han hecho cuando llegan a las islas, ha habido un periodo de experimentación, de ver, porque estas plantas no están en el norte de África, de ver qué se puede comer y qué no, y lo vemos aquí. De hecho es una cosa curiosa, ¿no? Pues igual estaban haciendo gofio de cresas en vez de gofio de cebada o de trigo, ¿no? Y el otro yacimiento, Afotasa, que no tenemos mucho que contar, pero bueno, hemos hecho dataciones, está pues datado entre el siglo VII y el siglo XI, si no recuerdo mal. Aquí nos aparece una serie de piezas que no sabemos qué son. En un primer momento pensamos si son molinos pequeños de mano, rotatorios, que se han ido consumiendo, pero son muy volumétricos para ser pues molinos. No parece que tengan una cara pulida del uso. Y lo interesante, pues bueno, nos aparece mucha industria ósea. Estos son punzones hechos en huesos de animales, de cabras, de ovejas, también hay de cerdo. Nos aparece cerámica. La cerámica del hierro es muy mala, la verdad, porque hay pocas arcillas, hay poca materia prima para poder hacer cerámica, y son muy excepcionales los casos donde encontramos cerámica. Aquí les podrá decir Maite mejor que yo, pero estos son algunos de los fragmentos que encontraron los compañeros en Afotasa. Si se fijan, esto es el fondo de un recipiente, ¿vale? Un recipiente como troncocónico, pero está muy mal hecho. Es decir, esto es alguien que, no sé,
A mí me salen igual, pero... Dime, perdón. ¿Qué vas? Sí, llama la atención, la verdad, porque... Pero es que aquí no hay arcillas, no hay arcillas buenas para cebar. Y luego nos aparece trigo, que es la primera vez que nos aparece trigo en el hierro. De hecho, durante mucho tiempo, pues la gente, pues algunos colegas pues decían que aquí no habría agricultura, aunque ya en el Canarias los normandos decían que había agricultura. Pues esta es la primera vez que hemos, gracias a que flotamos, pasamos por agua todo el sedimento, pues sabemos que los herreños tenían trigo y cebada. Esta cebada es un dibujo de la cebada de la lajura, pero también aquí nos apareció cebada y también hay cebada en Hoy al Zarzal. Yo no sé si ustedes saben que la cebada que se planta en Canarias es la cebada que trajeron los aborígenes. Esto lo sabemos porque hemos hecho estudios en la cebada que se queda desecada en los graneros de Gran Canaria, los graneros arqueológicos como el Cenobio Valerón, que igual les suena. Pues allí aparece los aborígenes para conservarla, lo llevaban unos graneros que estaban hechos en la toba, con unas condiciones de sequedad muy buenas, y entonces allí se ha mantenido tenemos higos desecados, aparecen momias también, y hemos conseguido sacar ADN de cebada y de trigo. El trigo que nosotros plantamos hoy en día tiene una parte muy importante aborigen, pero también tiene trigo que viene de fuera. Bueno, básicamente porque el trigo aborigen no es el trigo para hacer pan, es el trigo duro. Y hoy en día pues la gente planta trigo pues para hacer pan. Pero bueno, todavía hay trigo de este duro que se planta en algún lado, pero en muy pocos sitios. Pero la cebada, sin embargo, la cebada que se planta hoy en día, aquí incluso en el Hierro, es la cebada aborigen. No es la cebada que viene que intentan traer los europeos. De hecho, justo este verano sacábamos un artículo en la que demostrábamos por ADN que la cebada que se planta en la Mesa de Acusa, que es un sitio que está en el interior de Gran Canaria, en la cumbre, es la misma cebada que se lleva plantando desde el siglo VI. Si la cebada que hoy planta la gente, en el año 2024, es la cebada que plantaba un aborigen en el año 550. Es decir, en pocos lugares del mundo hay una fidelidad tan importante a los cultivos, y en parte es porque la propia cebada aborigen, que seguramente ya venía con esas condiciones desde el norte de África, está muy bien preparada para el terreno de las islas. O sea, es una cebada que aguanta mucho. El trigo pues tiene más problemas, ¿no?, en un sitio como este. Pero la cebada es algo brutal. De hecho, si alguien se siente muy canario, debería comer gofio de cebada de Canarias. Y una cosa que no está publicado, pero que ya tenemos los datos y saldrá, ya lo escucharán seguro en el año que viene, imagino que saldrá para el año que viene. La lenteja también es la lenteja que se planta también es la lenteja de los aborígenes. Y no solo eso, sino no sé si aquí en Lanzarote y en Fuerteventura hay una variedad que se llama lenteja menúa. No sé si les suena, es una lenteja más pequeña, produce menos. Yo tengo un amigo que estoy detrás de si la planta y ya me dijo que ni a 60 euros el kilo se pone a plantar lenteja menúa. Pues encima allí con el picón pues es más complicado coger la lenteja. Y bueno, quien haya cogido lenteja sabe que es complicado. Y esta es más pequeña, más complicada todavía. Pero la lenteja que nosotros tenemos en Canarias es la lenteja aborigen. Es curioso esto, hay una continuidad. Y no solo eso, sino que a todo el mundo le sonará lenteja de Lanzarote, ¿verdad? Que es una lenteja que no se produce aquí, se produce en Albacete, ¿no? Y la compramos en el supermercado, la lenteja tipo Lanzarote. Pues hicimos también ADN en las lentejas, hicimos lentejas que se plantan hoy en día en Canarias, que están en los bancos de los agrónomos, y también hicimos ADN de algunas lentejas del norte de África y también de la península. Pues resulta que en la península también tienen lenteja aborigen. Sí, que eso de la lenteja Lanzarote, ¿de dónde viene? Pues seguramente que alguien como vio que las lentejas estaban bien preparadas para que aguantaban caña, pues se la llevaron para la península y allí hibridó con las lentejas peninsulares. Eso es una cosa que va a salir. Si hay un periodista que no lo ponga, por favor, que me mate. Eso va a salir el año que viene. Ya después se acordarán de mí cuando salga. Es una cosa importante porque ya estamos invadiendo España nosotros ahora. Nosotros nos invadieron. Y bueno, y después de cuando surgió este proyecto, pues
una de las cosas que queríamos hacer era conseguir, pues hacer, por ejemplo, ADN en la población aborigen de las Islas Canarias. Y resulta que una de las colecciones más grandes de restos humanos aborígenes no está en Canarias, sino que está ahí, en el Musée de l'Homme de París, Museo del Hombre de París, que está justo enfrente de la Torre Eiffel, o sea, mismo centro de Francia. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX pues vinieron pues antropólogos, sobre todo franceses, que iban buscando al último hombre de Cro-Magnon, porque en el siglo XIX se pensaba, porque los aborígenes son muy robustos, los canarios en general son robustos y altos, los canarios hasta el otro día eran con diferencia los más altos del Estado español, y resulta que esa robustez que se veía en los cráneos de los aborígenes, pues hizo pensar a muchos investigadores, como digo, hace más de 100 años, que los aborígenes eran como el último lugar donde quedaban la gente del Paleolítico, porque era muy robusta. Ustedes piensen, no sé, el adelantado Alonso Fernández de Lugo igual medía 1,5 metros. Igual medía 1,5 metros, porque era y un aborigen, la estatura media, un aborigen de Fuerteventura era 1,85. Por eso se decía, no, los aborígenes eran gigantes, eran guerreros, eran fuertes. Claro, es que el otro era así y el aborigen era como yo. Claro, había una diferencia de media. Pero eso, cuestiones de tipo fenotípico, etcétera. Bueno, total, que vinieron muchos, sobre todo René Vergnaud, que vino a la Isla del Hierro, y René Vergnaud se llevó pues prácticamente 100 cráneos de muchos yacimientos de esta isla a Francia. Y esos yacimientos están en Francia. Y nosotros pues nos vinimos arriba y pedimos un permiso, y lo pedimos pues las dos universidades, Rossi Fregel, que es la persona que lleva aquí los estudios de genética en poblaciones aborígenes en Canarias, y lo pedí yo desde la Universidad de Las Palmas, y de hecho la Dirección General del Gobierno Canario nos dio dinero para hacer las analíticas, y nos fuimos a París, estuvimos estudiando los cráneos, seguimos estudiando los cráneos, de hecho volvimos en julio, estuvimos otra campaña allí. Y esto que ustedes están viendo, pues están viendo cráneos aborígenes que salieron de esta isla hace 100 años. Son probablemente los primeros herreños que ven estos cráneos una vez más. Los ven por lo menos en la distancia. Y de hecho esto que ven aquí, pues son las inscripciones del propio René Vergnaud. Y este cráneo viene de la cueva del Tablón, que es interesante. Este también viene de la cueva del Tablón, que es una cueva que hoy en día no sabemos exactamente cómo está. Que bueno, Maite igual me puede corregir. Pero que supuestamente es una cueva funeraria que está al lado de los letreros del Hulan. De hecho ponen alguna de las... Bueno, aquí lo pone, está en francés, pero la cueva sepulcral del Tablón al lado de los letreros. Isla del Hierro, Ile de Fer, en francés. Entonces, pues, gracias a esto nosotros hemos podido pues, saber muchas cosas nuevas. De hecho, por ejemplo, nos hemos dado cuenta del estado de salud de la población. ¿Ustedes saben lo que es un dolor de muela? Yo cuando veo esta dentadura pienso que los aborígenes no solo experimentaron para saber qué se podía comer, sino también qué se podía fumar. Porque esto que ustedes ven aquí son fístulas. Esto es fístula. Estos son fístulas. Esto es una fístula que sale por el agujero nutricio. Estos son desgastes con exposición del nervio. O sea, esta persona sufrió mucho. Nos está hablando de una salud muy mala, oral muy mala. De hecho, es probable, incluso viendo todo este tejido que ustedes ven como muchos forames, muchos agujeritos, eso que hubo una inflamación ahí brutal. No sería extraño que este individuo pues, hubiese muerto de una sinusitis, que le llegara la infección al cerebro, una vez que llega al cerebro, pues falleció. Y aquí, como ven, pues distinto también de la cueva del Tablón. Fíjense, pues estos son es la letra de René Vergnaud a finales del siglo XIX. Ven, fíjense el estado de preservación. Creo que en el museo, bueno, en los fondos del Cabildo no hay un cráneo como este. Se llevó lo mejor de lo mejor. Esperemos que un día vuelvan, pero los franceses, son complicados para devolver esto. Los británicos son peores, pero... Y una de las cosas que hemos visto en estos cráneos, que son prácticamente casi 100 cráneos, una cosa que nos llamó bastante la atención es que, bueno, ustedes en la actualidad, la gente del Hierro tiene fama de ser una gente tranquila, pacífica, que no le gustan los problemas. A los bimbaches les gustaban los problemas. De hecho, ustedes lo que están viendo aquí son traumatismos craneales
Este está cicatrizado. Más del 50% de los cráneos que hay en la Isla del Hierro tienen evidencia de traumatismo craneal. Y de hecho hay incluso varios cráneos con evidencia de ejecuciones. Ejecución al estilo camboyano, es decir, son ejecuciones, que es que te dan un marronazo aquí atrás. Si alguna vez alguien le lleva la contraria y tiene que matar a alguien, lo ideal es darle un marronazo aquí. Ahí no escapa. Y vemos casos de ejecuciones en la población esta. Pero una gran proporción de personas con traumatismos craneales. De hecho, les podríamos decir que de los registros que tenemos, igual la población del Hierro es la población más violenta de la que tenemos registro en el mundo mundial. Sí, es curioso. ¿Qué pasa? Que es una violencia que en la mayor parte de los casos no causa la muerte. Vale, se están peleando. Y de hecho lo que vemos es que los golpes mayoritariamente están en el hueso frontal. ¿Y eso a qué se debe? Pues que es una violencia controlada, es una violencia institucionalizada. ¿Qué significa eso? Son golpes de garrotazo. Eso es lo que estamos viendo, son peleas uno contra uno con garrotazo. Porque cuando uno está en una batalla campal, pues te dan por todos lados, ¿no? Donde te trinquen, por delante, por detrás. La distribución de los traumas es aleatoria. Sin embargo, pero no solo en el Hierro, sino en Gran Canaria pasa igual, en Tenerife, están aquí, en el frontal, porque son peleas uno contra uno. Son las luchas de las que sabemos por las fuentes, de los garrotazos entre pastores, entre gente joven que se estaba picando y que más de una vez pues acababa en muerte. Una cosa interesante, muchas están cicatrizadas. ¿Eso qué significa? Que también había cuidado. Que se daban caña, pero también se daban mimitos, ¿no? Que se cuidaba un poco. Aquí ven otro traumatismo. Y tenemos un nivel de traumatismo muy elevado, pero muy elevado. Es decir, nosotros tenemos como, por ejemplo, la referencia, los romanos, que era una sociedad guerrera, imperialista. No hay tanto porcentaje de traumatismo. También es verdad que tenemos muchos más cráneos romanos. Pero para hacer el Hierro, un porcentaje muy elevado de población con traumatismo. Y luego les decía el tema de la cronología, que es una de las cosas que nosotros pues más atención le damos. Resulta que los arqueólogos, que somos gente que nos gusta, aparte del vino, pelearnos entre nosotros también, discutimos mucho acerca de cuándo las islas fueron colonizadas por primera vez. De hecho, seguramente este verano les habrán llegado a ustedes varias noticias. Una de nuestro equipo, que nosotros decimos que vienen después de los romanos, y otra de este hombre, Lorenzo, que viene, el historiador, el etnógrafo, Lorenzo Pereira. Sí, sacó un libro también donde hablaba que no, en el 3000, 1000 años antes. Ahora no nos ponemos de acuerdo. Pero eso se basa sobre todo por problemas metodológicos, que hay unos compañeros que utilizan una serie de muestras de carbono 14, que no es infalible, nada es infalible en esta vida, y cogen unas muestras que no reúnen los criterios de calidad que se requiere. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros utilizamos una cosa que se llama higiene cronométrica, la colonización de la Isla del Hierro se nos iba hasta hace poco, hasta el año 500 después de Cristo. Si nosotros hacemos caso a todas las dataciones, da igual, sin analizar críticamente las dataciones, pues íbamos más atrás. En Guinea tiene 2000 antes de Cristo, algo así, ¿no? En Guinea hay dataciones muy antiguas. Esto no cuadraba nunca. ¿Por qué? Les dije antes el alfabeto líbico-bereber. El alfabeto líbico-bereber surge en Numidia, lo que hoy es la actual Túnez, como consecuencia de la influencia fenicia. Los fenicios llegan a Cartago, fundan Cartago, lo que es hoy pues, a las afueras de Túnez, y entonces allí transmiten un alfabeto, el alfabeto fenicio, que las comunidades africanas lo cogen y luego se distribuyen por África. Si hay alfabeto líbico-bereber en Canarias, no puede ser en el 1000, porque en el 1000 todavía no han llegado a Cartago, tiene que ser a posteriori. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo, un estudio, hicimos muchísimas más dataciones, casi 100 nuevas de toda Canarias, y aplicamos un criterio de higiene cronométrica siguiendo lo que hacen otros colegas en el Caribe, en Polinesia, en Hawái, en otros sitios.
Y en el caso del hierro, pues el hierro tenía un problema, que tenía muy pocas dataciones de carbono 14. Si se fijan, hasta el otro día, pues estaban las dataciones de Guinea, la teoría del Zarzal, y luego habían el de Guarazoca, el Tablón, en Punta Azul y la Lajura. Y no había más dataciones. Y nosotros, pues lo que hicimos fue pues 28 dataciones nuevas de carbono 14 que duplicaban el número de dataciones de carbono 14 que existían para la prehistoria del hierro, y pues datamos el Hulan, Espigón de los Fares, que también, bueno, Espigón de los Fares está realmente dentro del Hulan, pero esto es un poco, el Hulan es cerca de donde está la Gorona, también conocida como Tagoror. Datamos el Chedo, Tamadustia, Fotasa, el Letime, y también ampliamos dataciones en Punta Azul y en la Lajura. Entonces, con todas esas dataciones ya pudimos desarrollar un primer modelo más o menos fiable de la cronología de la colonización de la isla del Hierro. Y nos sale esto, que el hierro fue con un 95% de probabilidad, porque al final lo que nos está dando es una probabilidad, porque esto del carbono 14 no es tan fácil como parece, entre el 165 y el 330 después de Cristo, entre el siglo II y el siglo IV después de Cristo. Y de hecho con mucha probabilidad en torno a mediados del siglo III, es decir, 255 después de Cristo. Esto cuadra muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora mismo con cierta fiabilidad podemos decir que el yacimiento arqueológico más antiguo es el de Lobo, en el islote de Lobo, que es un yacimiento romano. Y por la cerámica y las dataciones sabemos que es del siglo I antes, I después de Cristo. Y seguramente los romanos descubrieron las Islas Canarias, no las colonizaron. Y seguramente los bereberes que vinieron a Canarias supieron de las islas por los propios romanos. Entonces esta cifra del 3 después de Cristo cuadra muy bien. Pero cuando nosotros comparamos todas las islas, es curioso que el Hierro pues tiene dataciones más antiguas que Gran Canaria. Incluso pues está más o menos, todas las islas occidentales tienen más o menos las mismas dataciones que las islas orientales. Y eso es interesante porque nos cuadra ahora con otra cosa que sabemos que luego les cuento. Parece ser que Lanzarote es la primera isla que colonizan, que eso además nos cuadra perfectamente con la información genética que tenemos de las semillas y de los animales que ya hemos hecho, y que una vez que llegan a Lanzarote, luego se expanden directamente a todas las islas. Y esto es curioso, porque llegan al Hierro. A mí me gusta mucho el Hierro, pero imagínense ustedes en época aborigen, Gran Canaria y Tenerife eran más fáciles para la vida. Había más agua, solo que hubiese más agua ya en Gran Canaria había ríos. Sin embargo, cuando Gran Canaria, por lo que sabemos, que aunque esto es un problema, un sesgo, esto es un problema de falta de muestras, en Tenerife y Gran Canaria todavía no estaba extensamente poblada, es decir, había tierra que no era de nadie, sin embargo esta gente siguió. Esto es curioso porque esto está hablando de que una vez que ellos salieron de África, decidieron meterse en la barca y viajar. Una vez que lo hicieron, no pararon hasta que no dejaron de ver tierra. O sea, aquí se fue quedando gente por el camino. Pero el que estaba en La Gomera o el que estaba en La Palma, vio el Hierro y dijo, allí voy a ir yo. Y eso que nos puede parecer a nosotros ilógico, resulta que es lo más común en la historia de la humanidad. Cuando la gente decide tirarse a la marea, llega hasta el final. Fíjense ustedes, llegaron a Hawái, llegaron a la isla de Pascua, que eso está lejos, lejos. Pero es que resulta que la isla de Pascua llegaron a Sudamérica. Sabemos eso porque la batata que llegó a Canarias, la batata que llegó a Canarias, la batata la trajeron los europeos. Pero los europeos en Castilla, en Portugal, donde fuera, tenían batata porque la habían introducido los árabes. Pero es que resulta, los árabes la habían introducido porque los indios se lo dieron. Y resulta que a los indios se la dieron los de la Micronesia. Y resulta que a los de la Micronesia se dieron los polinésicos. Porque los polinésicos llegaron a América y la batata nos llegó a nosotros no después de la llegada a América, sino por el otro lado. Entonces, fíjense, hay una fuerza, y ustedes lo están viendo hoy en día con las personas que en parte de su recorrido migrante están llegando a la isla del Hierro, que hay una fuerza que hace que una vez que tú te lanzas,
hasta que no dejas de ver tierra, no paras de caminar, ¿no? Y eso es muy interesante y es una cosa que nos ha llamado la atención. Y resulta que les decía que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado que los aborígenes eran pastores. Esto es un problema porque, como vimos antes en el yacimiento de la Herradura, resulta que tenemos peces, o sea, y son peces que se cogen con distintas artes y que hay que saber, y en distintos lugares además. Son peces de roca, lo que sea. Pero fíjense, los yacimientos más antiguos de las Islas Canarias están todos en la costa, también en el caso de la Isla del Hierro. Es decir, eran pastores, agricultores y pescadores. Y además sabemos en la Isla del Hierro que todas esas conchas que nosotros vimos ahí, pues tienen sentido. Esto no me voy a liar, pero nosotros podemos en el hueso saber qué comían, o por lo menos saber las proporciones de los alimentos. Podemos saber si alguien es más pastor, podemos saber si alguien consume más producto agrícola, podemos saber quién consume más pescado, más lapa. Eso lo podemos saber a través del análisis de isótopos estables en el colágeno del hueso. Porque en el colágeno, que es una proteína que está dentro de nuestro hueso, pues se queda reflejado eso en los isótopos de carbono y de nitrógeno. No me voy a enrollar, pero estos que están aquí son los del hierro. Y tienen valores que son muy positivos en carbono. Y esto nos está hablando que están consumiendo muy marino. Es decir, la gente del hierro, Lanzarote y Fuerteventura son los que de todos los aborígenes. Esto es un estudio que no está publicado, hay más de prácticamente 500 individuos de todas las islas y estamos viendo que en el hierro consumen muchos productos marinos. Pero estos productos marinos tróficamente no están muy arriba. ¿Qué significa eso? Nosotros están los herbívoros, ¿no? Que es la base de la cadena trófica. Bueno, primero las plantas, los herbívoros, los omnívoros y los carnívoros. Y según tu posición trófica, vas subiendo en nitrógeno, estás más arriba. Resulta que en Gran Canaria y Tenerife y La Gomera aquí, vemos que hay gente que está comiendo mucho producto marino, está por aquí, pero están más elevados. Eso porque me tienen que creer, lo siento, están comiendo más pescado. Pero en el hierro muchos están también, pero casi todos están un poco por abajo. ¿Eso qué nos está diciendo? En resumen, para no liarme, que es que están comiendo muchas lapas, muchas lapas. De hecho, por eso cuando vemos los concheros, pues lo que estamos viendo es precisamente el reflejo de los concheros. Luego tenemos los majos, que son los de Lanzarote y Fuerteventura, que estos igual están comiendo foca monje, porque están muy arriba tróficamente. Y de hecho tenemos en algún yacimiento, que lo está trabajando un compañero nuestro, Aitor Brito, pues tenemos restos de mamífero marino, pero no lo sabemos. Pero bueno, sin embargo, La Palma y La Gomera son en carbono, están más negativos. ¿Saben por qué? Porque están consumiendo más productos de la laurisilva. Y de hecho en la Palma, por los datos que tenemos actualmente, aparentemente hay una pérdida de la agricultura. Y eso, fíjense, sé que me estoy extendiendo un poco, pero yo con poco voy. Gran Canaria y Tenerife son las islas que tenían más agricultura en época aborigen. No tenemos ninguna duda por eso, ¿vale? Estos son los porcentajes de caries. Fíjense, Gran Canaria tiene el porcentaje más elevado, eso lo sabemos. Lanzarote y Fuerteventura no. ¿Qué produce caries? Los carbohidratos. En este caso los aborígenes, como no tenían caña de azúcar todavía, ni golosina, pues es por el más consumo de productos agrícolas. Sin embargo, las islas donde hay más consumo de productos, más carne, menos agricultura, las caries bajan. Lanzarote y Fuerteventura no tienen caries prácticamente. Es una cosa brutal. Pues me voy a creer que los majoreros eran pastores, aunque tampoco está alto claro, ya les explicaré. Sin embargo, el hierro y La Palma, fíjense que también tiene unos porcentajes bastante elevados. Pero ya les comentaba que aparentemente la agricultura había desaparecido en un momento muy final de La Palma y en el hierro la agricultura aparece, pero vimos en los isótopos que el tema del marisqueo tiene una importancia muy importante. ¿Por qué puede ser esto? Pues ven ustedes que están viendo aquí, mucho desgaste. Entonces son piezas que están muy desgastadas y muy oblicuas. Eso se produce cuando tú estás consumiendo alimentos muy fibrosos que generan mucho desgaste. ¿Qué pasa? Que el esmalte se te pierde y entonces ahí el diente entra
ahí viene la caries y te pica. Entonces, igual la agricultura no es tan fuerte, sino que puede ser por el desgaste. Estudiamos el desgaste, lo estudió un compañero nuestro, Aaron Morquecho, todos los estudios están. Aquí solo desgaste severo. Fíjese, Gran Canaria, que tiene mucha agricultura, más caries que nadie, tiene en el primer molar, la primera muela, un 20% de primera muela con macrodesgaste, muy brutal, de macrodesgaste muy fuerte. En el hierro, 85%, esto es brutal. En la segunda pieza, 50%. Gran Canaria, fíjense, 19%. ¿Por qué baja en la segunda pieza, en la segunda muela? Porque primero te sale la primera muela. Como sale primero, empieza el desgaste. La segunda muela sale después, pues se desgasta menos, ¿no? Y el tercer molar, pues no sé. Una cosa interesante, no he visto ninguna aborigen con los dientes apiñados. Todos tienen los dientes perfectos. Curioso. Bueno, fíjense quién tiene un porcentaje de macrodesgaste dental parecido al hierro, la palma. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que estas caries que veíamos tan elevadas, sobre todo si se fijan, en la palma y en el hierro, parecidas a Tenerife y Gran Canaria, donde la agricultura era muy potente, ¿por qué tenían? Era por un desgaste muy elevado. Entonces, ¿qué estaban comiendo que desgastaba mucho y producía muchas caries? Esto. ¿Alguien sabe qué es eso? Las raíces del lecho, los bollos del lecho. Y de hecho Gaspar Fructuoso, uno de los cronistas europeos que describe a los aborígenes, dice, hablando de la gente del hierro, dicen que también de las raíces de los helechos y gamones, asadas y cocidas, con la carne hacían comida y bebían leche. Y estas piezas desgastadas en oblicuo que ustedes ven aquí, aparecen en otros lugares donde también se hace lecho. Los maoríes de Nueva Zelanda, los de la isla del norte, la isla más templada, también hacían bollos de lecho y tienen desgastes parecidísimos. Si la población que nosotros tenemos más parecida en cuanto a desgaste a la isla del Hierro y La Palma es la población del Hierro. Y de hecho yo aquí no conozco mucho, así que si alguien tiene una experiencia, compartirla, para nosotros es un tesoro. Pero por ejemplo en La Palma sí que hay mucha información, igual aquí hay más, pero yo no la conozco, mucha información sobre el tema de los helechos. Incluso la gente de Jarafe se iba a la cava de helechos en Garafía y se pegaban un mes en verano cogiendo raíces de helecho, para hacer bollos de helecho. Y era una cosa que se ve, que se recuerda y que se tiene. Y de hecho nosotros hemos hecho entrevistas, compañeros nuestros han hecho entrevistas a personas mayores, no solo en La Palma, sino también en Gran Canaria, que hacían bollos de leche para comer, sobre todo en la época que había más hambre, ¿no? Y bueno, y otra cosa interesante, para terminar, la vida en el Hierro era difícil en época aborigen. Estos son hipoplasias del esmalte dental. Cuando nosotros estamos creciendo, cuando niños, está creciendo el esmalte. Si te pones malo o pasas hambre, el cuerpo, que es muy sabio, el cuerpo humano, lo que hace es que para de crecer. Y si tú paras de crecer, se te genera una huella, sobre todo en tejido, que ya los dientes a nosotros nos crecen y ya no crecen más. El hueso, sin embargo, se está remodelando, ¿no? Continuamente. Nosotros vamos cambiando las células del esqueleto. Pero el esmalte del diente, una vez que crece, ahí se queda. Por eso hay que lavárselos bien, porque los podemos perder. Entonces, cuando estamos creciendo y se produce una interrupción, se refleja en el esmalte. Y resulta que cuando hemos analizado la población, toda la población de Canarias, fíjense, un episodio de hipoplasia, es decir, un periodo fuerte de enfermedad, hambruna, lo que sea, que paró de crecer. El 75% de la población, ¿vale? Si vamos a Gran Canaria, es el 30%. Si vamos a Fuerteventura, 57%, variante. 2 episodios, ¿vale? 21% individuos. En La Palma, 50%. En Gran Canaria, el 48%. El 3%. En 3 episodios, el 4%. En Gran Canaria, el 20%. Ahora me dirán ustedes,
Bueno, pues los del Hierro estaban mejor alimentados que los de Gran Canaria. No. ¿Saben qué pasa? Que casi todos se mueren aquí. Casi todos, muy pocos llegan al segundo episodio. Suben más los porcentajes en Gran Canaria, porque en Gran Canaria tienen sistemas de conservación de alimentos. Los graneros guardan el grano, hay mucha agricultura. La agricultura, la ventaja que tiene es que tú puedes guardar. Tú para guardar fruta es más complicado, guardar pescado es más complicado que guardar grano. El grano se guarda muy fácil y un año bueno lo puedes guardar y aprovechar cuando venga. Sabrán ustedes mejor que yo de eso porque yo soy urbanita total. Pero estamos viendo porcentaje. En el Hierro lo que pasa es que lo que vemos por la salud oral, por los dientes, es que mucha gente muere joven y no llegan a tener los 3 episodios eso. O sea, 4%, porque los que llegaron eran Conan y mujeres y hombres muy fuertes, con unos sistemas inmunológicos brutales, capaces de aguantar carros y carretones. Y de hecho lo vemos en el ADN. Nosotros el año pasado sacamos un artículo, igual le suena por la tele, por la prensa, en la que veíamos, bueno, ya sabemos que son de procedencia norteafricana, pero veíamos también que las poblaciones de las islas occidentales y de las islas orientales se diferenciaban desde el principio de la colonización. Eso es interesante porque nosotros, utilizando menos muestras, pensábamos que esas diferencias eran por una segunda oleada de poblamiento a posteriori. Sin embargo, con más muestras vimos que era del principio. Por una cosa que vimos curiosa es que cuando una población se separa, por ejemplo, estaban en Lanzarote y se pasaron a Fuerteventura, pues ya no va toda la variabilidad genética que había en Lanzarote, porque no van todas las familias, va un poquito menos. Y a medida que te vas separando de donde vinieron los primeros, pues se va reduciendo la diversidad genética. Pues resulta que casi todas las islas donde teníamos tamaño muestreal importante, que eran el Hierro, Tenerife y Gran Canaria, pues veíamos que había cuellos de botella, que se llaman, que es que entra menos diversidad, menos variedad, al principio de la colonización, pero en Tenerife y Gran Canaria luego el tamaño poblacional y la diversidad se mantenía a lo largo del tiempo. Pero en el Hierro, antes del año 1000 después de Cristo, hay un cuello de botella. Hay una crisis de mortalidad brutal que hace que un porcentaje importante de la población muriera. Y de hecho una de las grandes preguntas que tenemos hoy en día es saber qué pasó, por qué ocurrió eso. No es un año cualquiera, porque es una época en la que hay un periodo que se llama el periodo climático medieval, en el que hay más calor. Hay más calor y llueve menos. Entonces es probable que las condiciones agrícolas empeoraran y esta gente pues se desequilibró la cosa. Y entonces pereció. Y bueno, y en eso estamos ahora mismo, trabajando en este tema. Y nada, muchas gracias por su atención y aquí estoy disponible para hablar. Jonathan, buenas tardes y muchas gracias por tus palabras. Has comentado de la Cueva de la Herradura que eran pescadores, sí, pero no eran pescadores de charco, ¿no? No, pescadores de roca. De roca. Sí, el tema de la herradura es complicado. Nos aparecen especies grandes como el mero, el túnido que puede ser un peto porque tenemos pocos restos. Aparece también tiburón, un tiburón grande, no un cazón, tiburón. Pero claro, el tema de la herradura es que está en la restinga y ahí especies pelágicas pueden llegar muy fácilmente, sobre todo en épocas en verano que a lo mejor pues van buscando cardúmenes o chuchos. Esa es la... Sí. Y relacionado con esto, no hay evidencias de navegación en las islas. ¿Eran navegantes? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí. Mi opinión es que ellos tenían que tener algún sistema de navegación, porque el patrón ese de expansión tan rápida es de gente que está que controla la navegación. Porque la hipótesis clásica
es que las poblaciones indígenas fueron traídas por romanos, ¿no? Incluso por púnicos, por cartagineses. Y de hecho es el 75% de los arqueólogos canarios pues pensará eso. Sin embargo, no hay ninguna mención en ninguna fuente clásica que nos hable de que eso fue así. Son hipótesis que se han elaborado, pues sobre todo pensando en que, intentando explicar por qué no hay sistemas de navegación, no hay barcos, no era una cultura navegante. Y si eso era así, pues cómo pudieron llegar a colonizar las islas. Y luego porque en las fuentes clásicas romanas se habla de las Islas Canarias, del descubrimiento de las Islas Canarias, y sabemos que los romanos estuvieron en las Islas Canarias porque hay restos arqueológicos. Y es probable incluso que convivieran. Pero esa convivencia, si se produjo, que está por ver todavía, se tuvo que producir en Lanzarote o Fuerteventura, o en Lobos. En Lobos, por ejemplo, no hay restos de cultura bereber. No hay nada de cerámica a mano bereber. No hay líbico bereber. No hay nada que te diga a ti que es bereber. Sin embargo, en la mayor parte de las Islas Canarias no hay ninguna evidencia romana. No hay evidencia romana en Gran Canaria, no hay evidencia romana en Tenerife, ninguna otra isla. Si no hay evidencia romana y hay gente, es que igual vino por su propia cuenta. También en la historiografía canaria ha tenido mucho peso la imagen romántica que hemos tenido sobre el aborigen y sobre el bereber. El aborigen era un pastor porque cuando las personas empiezan a interesarse por el aborigen, buscan la sociedad tradicional canaria, la reminiscencia, ¿no? lo que quede de ese mundo. Y las personas, yo no sé aquí, pero las personas en Gran Canaria que eran pastores, eran personas que no tenían tierra, no eran labradores, o sea, eran personas que eran muy humildes, y entonces su vida humilde era interpretada pues como referente al mundo aborigen. Pero yo me imagino que si un pastor le dice te voy a dar una casa con agua corriente y tal, no lo pensaría dos veces. O sea que también, pero es una opinión personal, ¿eh? Pero esa imagen que desde el siglo XIX hasta la actualidad está muy presente en nosotros. De hecho, si tú abres la página web del gobierno canario y pones aborigen, dice los aborígenes canarios eran pastores. Lo pone perfectamente. Y eso no es así, porque son agricultores. Sabemos que eran agricultores, traían habas, guisantes, cebada, trigo, lentejas. Tienen higueras. Higueras solo apareció en Gran Canaria por ahora. Después pescado, ya lo viste. No lo estoy inventando, estaban ahí. Entonces no eran pastores solamente. Y luego la imagen del bereber, porque durante mucho tiempo ha pasado lo mismo con el bereber. Pero incluso los propios bereberes, que esto lo hablamos esta mañana, los propios bereberes tienen, con la aparición de los estados modernos después con el colonialismo, pues también lo bereber se ha quedado un poco diluido según el país. Si te vas a Marruecos, ahora Marruecos utiliza lo bereber como una parte de su identidad. El rey actual, Mohamed VI, pero Hassan II le dio caña. Sin embargo, en Argelia, la construcción del Estado argelino, después de la colonización francesa, ha considerado que todos los argelinos son árabes y además musulmanes. Sin embargo, esa no es la realidad de toda la población de Argelia. Por eso tienen los problemas en la Cabilia, etcétera, ¿no? Que sí tienen una identidad más bereber, más fuerte. Entonces nosotros, todo esto te lo cuento porque ¿dónde están los bereberes más puros? También aplicando el mismo sistema que a los pastores canarios, en el Atlas. En el Atlas están todavía haciendo en algunos sitios los techos con paja, con barro. Están los graneros como tenemos en Gran Canaria. Sí, hay elementos que nosotros vemos que se silba también en el Atlas, como en el Hierro. ¿Sabes? Que hay una serie de elementos que están ahí. Pero también son las zonas menos urbanizadas. Hay bereberes en Essaouira, hay bereberes en Rabat, hay bereberes en Agadir. ¿Sabes? Que también hay un problema con esto. Y nosotros también somos hijos de nuestro contexto. Y eso yo creo que a nosotros nos ha... Te digo todo esto porque cuando... Nosotros sabemos que América se colonizó, la primera colonización del continente americano fue por cabotaje. No hay ningún barco, no hay evidencia de ningún barco, pero es que no puede ser de otra manera. Australia se colonizó por barco hace 60.000 años. No hay restos de ningún barco.
Las Islas Baleares se colonizaron por barco hace 2200 años, bueno, 2200 a.C., no hay ningún barco. ¿Sabes? Hawái se colonizó con barcos y sabemos que los hawaianos sí eran una cultura navegante, pero tampoco quedan barcos de esa época. ¿Sabes? Que a veces también no necesariamente necesitamos encontrar evidencia de navegación. Perdón, ¿comunicación entre las islas? Por ADN nos sale que en los primeros cientos de años tuvo que haber comunicación entre islas. Y de hecho, por ejemplo, sabemos por ADN que entre Gran Canaria y Tenerife estuvieron compartiendo semillas. Pero llega un momento que paran, que se aíslan. No sabemos por qué. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta más a Jonathan? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas. Yo realmente tengo dos preguntas. La primera, de lo último que dijo, me llamó la atención. Dice que hay un cuello de botella en la isla de Tenerife. En el Hierro. Ah, en el Hierro. Bueno, hay uno al principio que se llama efecto fundador en Tenerife y Gran Canaria cuando se coloniza la isla, estimado con el ADN en los restos humanos aborígenes. Sobre el siglo X. Sobre el siglo X en el Hierro hay un cuello de botella. Ya que no tiene explicación aún. Es una crisis de mortandad muy importante que produce una pérdida de la diversidad genética muy fuerte. De hecho, incluso en el Hierro, ya la propia colonización del Hierro fue por una población pequeña. No sabemos estimar el número de individuos, pero hay unos indicadores que se usan en genética y que nos dicen que es una población pequeña. Y esa población pequeña, además, tiene una crisis de mortandad muy importante. De hecho, en la población del Hierro aparecen enfermedades, en la población aborigen, que están asociadas a la consanguinidad. El clipper face, que es una afección en las vértebras, y también aparecen, por ejemplo, craneosinostosis, que es que eso lo sabemos por la colección del Museo del Hombre, eso no está publicado todavía, que es que las suturas craneales cierran antes, porque cuando una población tiene problemas de mortalidad, un organismo, pero un mamífero, nosotros, acelera la llegada de la reproducción. Y de hecho lo que vemos en el Hierro es como que en los cráneos aborígenes están como madurando más rápido de lo que deberían. Y seguramente es porque ha habido una gran crisis de mortalidad y entonces la fuerza de la vida, la fuerza del organismo hace que la edad fértil se acelere para reproducirte antes, sí. para escapar. Vale. ¿Quieres coger el micro? No. Y después la segunda pregunta, no sé si era en la fotasa, que salía ahí las arcillas. ¿Se ha hecho un análisis petrológico de la composición de la arcilla? No. ¿De qué material están hechas? Porque veo que un material blanco, no sé si son carbonatos o son capas sineríticas. Eso seguramente sean carbonatos, sí. Carbonato. Porque la arcilla no, en principio no tiene carbonatos, son carbonatos eso. Es una zona que además le da mucho el alicio y seguramente allí en la fotasa ¿cómo se dice? Condensando la humedad y seguramente sean carbonatos del spray marino. Vale. Sí. Sergio. Ponte de pie. Buenas tardes, Jonathan. Bueno. En cuanto a los sistemas de pesca, ¿es posible que conocieran primero tipos de redes? Hablamos de la pandorga. También tipos de corriente en la que supieran la época en que pasara cierto tipo de ranchos de pescado que pudieran facilitar la pesca de ellos. Sí, seguro. Vamos, estoy totalmente convencido. De hecho, una cosa curiosa es que hemos hecho estamos investigando técnicas de... Bueno, te voy a contar la historia, cómo fue. Yo tengo un alumno, Javier Cruz, que va a empezar a hacer la tesis ahora. Él es pescador de roca y sabe mucho. Y entonces el otro día, no hace mucho, yo no sé pescar. Entonces claro, me empieza a hablar todas las especies que están apareciendo, etcétera, y le digo, joder, Javi, pero es que no hay un anzuelo. ¿Cómo coño, perdón la expresión, está pescando esta gente? O sea, con redes y tal, no sé cuánto, haciendo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en sardina, en Galdar, en Gran Canaria, hasta el otro día
hasta no hace muchos años, cuando había bastantes peces, la gente cuando entraba las sardinas en esta época, me parece que entra la sardina, cerraban con redes y eran toneladas de sardinas un día sí, otro también. Eso ya no ocurre porque ya no hay tanta sardina. Pero yo pensaba que podía ser una cosa así. Entonces le digo, Javi, si no tienes anzuelo, ¿con qué pescarías de roca en Canarias? O sea, me dijo una gueldera. La gueldera es esto que es como una cosa redonda, Sí, una pandorga. con la caña, pandorga, ¿no? Le llaman aquí. Y entonces la gueldera, yo no sabía lo que era una gueldera, porque está prohibida hoy en día, ¿no? Pues resulta que entonces nos vamos al diccionario este que tiene la Academia Española de palabras antiguas, lo ponen en internet y puse gueldera, como suena. Pues el diccionario ese te trae una serie de extractos de documentos antiguos de dónde sale esa palabra. Pues la primera era un extracto de 1905 en el que se prohíbe usar guelderas en la bahía de Gando, en Gran Canaria, donde está el aeropuerto, y que usen anzuelos, porque se está acabando con la pesca. Entonces digo, ¿para qué van a usar anzuelos los aborígenes si tienen la gueldera? Correcto. ¿Sabes? Pero después, claro, hablando con Javi, pues me decía que, claro, que no todos los peces se están cogiendo en los mismos sitios, los nidos, etcétera, como va la corriente. Son gente que está leyendo el mar. Y lo que dices tú, seguramente perdona que te tuté, en la Herradura es un campamento de pesca estacional. Por eso no nos aparece lo que nos suele aparecer en un contexto doméstico, porque es un campamento. Y yo recuerdo a mi abuelo en Lanzarote que iba casi a lo mismo. Se iban al volcán, que antes se podía entrar a marisquear, y se pegaban una semana marisqueando y metiendo burgados en vinagre. Es decir, que no es algo tan extraño a nosotros. Y de hecho es curioso que luego buscando en técnicas de pesca tradicionales bereberes, y resulta que en la isla de Hierba, en Túnez, usan lo mismo, gueldera, no usan anzuelo. Que el anzuelo igual no es la tradición nuestra, la tradición nuestra es esa otra. Que también sería importante identificar que esa es nuestra tradición pesquera tradicional y que no es el anzuelo, que el anzuelo es una cosa que viene a posteriori. Vale, y en cuanto a fotasa, los restos de piedra huecados, ¿no podrían ser también plomadas? Eso es lo que pensamos, pero muchas no pesan mucho, pero también me dijo Javi que no tiene por qué pesar mucho. Pueden ser plomadas de pesca, pero en la fotasa no aparece tanta ictiofauna, que es como llamamos los restos de los peces, como en otros sitios. Por ejemplo, en la Herradura no aparecen esas piedras. No lo sé. Pero hay que estudiarlo. Pero no son una, ni dos, ni tres, son muchas piedras. Pero pueden ser pesas para redes, seguramente. Muchas gracias. A ti. Samuel, ¿te bien? Hola, ¿qué tal? Bueno. Mira, una cosa que comentabas antes de la herradura que me pareció curioso, lo acabo de comentar con el amigo, el tema de las lapas en la llama, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los llanillos, cuando humábamos los quesos, mi abuelo, lo que usábamos era una rama para apagar la llama, porque cuando tú vas a humar, pues coges ara verde o coges... Entonces eso le levanta una llama muy grande, tienes que hacer una llama inicial muy grande, y después eso se apaga. Eso se apaga con una rama, si tienes rama, o con piedra. Siempre tenemos un baldito de piedra y se lanza y se apaga, y es el humo de humar. Que no sé si tendrá algo que ver, pero Totalmente. Me pareció curioso. Te voy a hacer una entrevista. Porque es lo que ahí en los llanillos todavía están los maderos, y la manía que teníamos, que mucha gente de los llanillos sabe, es tirar las lapas al lado de la casa, ¿no? Y las lapas se quemaban, que no usamos las lapas, sino usamos las piedras junto con las lapas que ve allí, y eso se hace para apagar la llama. Es para ahogar la llama para ahumar el queso. ¿Y la carne que haces luego con la... Bueno, con la lapa no la hacías con la lapa. No, con la lapa no. Las lapas están ahí porque están tiradas, no tiene nada que ver con eso. Pero me imagino que sería más útil para ellos coger una carga de lapas y echarla sobre la llama para sacar el humo, porque tú lo que necesitas para ahumar es levantar una llama muy alta y después ahogarla. Y esa es la que te va a dar el humo para ahumar el queso. Y lo usábamos abajo con una rama, y si no tienes una rama, nosotros teníamos, si aquí hay gente que ha hecho queso, usamos un balde con piedra. Y eso es lo que apaga el fuego, apaga la llama viva y te da el humo. ¿Y tú crees que puedes usar No tengo ni idea, un estoy diciendo porque... balde de lapas para apagar el fuego? No, pero es lo más fácil que tú tienes ahí en la costa para apagar una llama. No, me parece súper interesante, vamos. Sí, porque lo que tú tienes que hacer es ahogar, o sea, eliminar enseguida el oxígeno. Sí. Entonces tú mandas encima unas piedras de un tamañito más o menos que lo hacíamos los llanillos, y eso ahoga, y lo que te sale es ese humo blanco que es el que ahuma, que dura muy poco.
Pues vamos a hacer experimentación, a ver si eso se... Sí, me pareció eso bastante interesante. No, te tomaré si después puedo tomar tus datos. Porque... Mira, abajo está la zona donde están las piedras y el ahumadero. Es que como se tiraban las lapas ahí, pues nosotros íbamos a buscar lapas y eso se tira por fuera de la casa, es lo único que se me parece a mí que tenga algún sentido, ¿no? Totalmente. De hecho, te voy a decir, nosotros tenemos una cosa parecida en Sardina, en Galdar, en Gran Canaria. Y tenemos una capa que son fuegos parecidos, pero más finos. Pero ahí, más que lapas, porque ahí no hay tanta lapa, son especies. Y no tenemos cualquier tipo, no hay cabeza de pescado ni nada. Y lo que tenemos, y allí sabemos las especies de plantas que tenemos, de carbones. Y los carbones que hay son tarajales, aulaga y tabaiba. Y verde, no seca. ¿Tú para qué esto? Pero para ahumar. En un yacimiento, y lleno de piñas de pino. Pero y nosotros hemos excavado muchos yacimientos en Gran Canaria y hemos trabajado los yacimientos domésticos, hemos hecho los carbones y no aparece esa madera. Y después aparece mucho semilla de laurel, que puede estar metiendo ramas de laurel enteras con la semilla. Y claro, para ahumar y darle el aroma del laurel. Y lo que me estás contando me parece totalmente una idea fantástica. Muchas gracias. Yo sabía que les iba a sacar el jugo a ustedes. Sí, José. ¿Te pones de pie otra vez, por fin? Perdona. Bueno, no, es que seguramente aquí haya muchísima más gente mayor que yo. El tema de los helechos, o sea, mi abuela me contaba que se comían helechos hasta el otro día. Sí. O sea, antes preguntó que si sabíamos si aquí se comía, pues claro que sí. Yo sé que se comía las raíces de los helechos, sí. En La Palma hay como más, como que está, no sé, la gente en Gran Canaria, por ejemplo, se comía, pero la gente que comía no lo quiere decir porque era una cosa como muy... Claro, cuando no tenías comida. Entonces, exactamente, y entonces era como una cosa que la gente era muy reacia a contarte eso porque estaba como muy mal visto. Sí, sí. Porque eso era, o como el gofio de Cosco, la barrilla y tal, o barrilla, o sea, que era una cosa... Y también el gofio de la raíz del helecho, se molía y se tostaba y ahí se hacía pues la harina del helecho. Y imagino que le echarían aquí el conducto, ¿no? Que podía ser cualquier cosa, gofio otra cosa, pero también le podía echar... Se le echaban muchísimas cosas para matar el amargor, ¿no? No sé si alguien aquí lo ha probado, yo no lo he probado. O sea, yo lo probé una vez de pequeño porque me lo dieron, pero yo estoy seguro que aquí hay gente que sabe algo más que yo. Rubén sabe. Hay una grabación, yo se la mandé a Jacob, de mi abuelo en el año 80, que explica cómo se hacía. Y decía que el sabor, para él ilustrar un poco a qué sabía, si no le echabas nada, era una bosta de una vaca. Una bosta de una vaca. Decía que era... Y la grabación te dice cómo es todo el procedimiento. Sí. Y la forma y la textura era igual que una bosta de una vaca. Sí. Es lo que decía él. Y es muy interesante, ¿no? Y de hecho, que sepan que en la Jura apareció a raíz del helecho quemado en la ofrenda que se hace en la cueva funeraria, aparece el rizoma, que es como se llama la raíz, ¿no? Aparece quemado, o sea, que está utilizando. Y en Gran Canaria los casos que tenemos, hay un caso incluso de un hombre que contaba que cuando habría hambre, pues comía mucho de eso, apenas sin conducto, y que incluso tenía que meterse un palo por el culo porque se estreñía. Que aquello era comer como bosta de vaca, porque no se digeriría mucho. Pero es una cosa muy interesante. Por eso digo que muchas cosas que nosotros tenemos hoy en día vienen también de muy atrás, ¿no? David. Sí, quería preguntarle, con respecto a los restos de ictiofauna de peces, en la mayoría de los yacimientos de la isla hay también concheros, restos de malacofauna. En estos concheros, junto a la malacofauna, ¿no aparecen también esos restos de ictio que puedan ejemplificar que la pesca se daba a lo largo de todo el territorio y la geografía insular? Sí, de hecho los concheros muchas veces son espacios más complejos de lo que parecen. Y de hecho en el estudio que se hizo del conchero del Hulan, la excavación que hizo Mauro Hernández en el 75, que luego salió la publicación por la Dirección General del Gobierno Canario, ahí hay un estudio que ha hecho por Carmen Gloria Rodríguez Santana de la ictiofauna del Hulan. Y luego también en Guinea, que igual creo que también se trabajó algo en material. Eso no sé si está estudiado, pero aparece ictiofauna muchísima. Lo que pasa es que la concha de la lapa
hace más ruido, ¿no? Porque se preserva muy bien, es volumétrica y se preserva. Parece que realmente que era conchero porque hay muchas conchas, pero a lo mejor en cuanto a capacidad, por ejemplo, alimenticia, a lo mejor en peces, pues había más, los peces daban más de comer que los propios concheros, que las propias lapas, ¿no?, del conchero. Pero sí hay, los concheros son espacios muy... Esto que ustedes están viendo ahí realmente son concheros, pasar dentro de un abrigo, ¿no?, dentro de un huáculo, pero son tipo concheros. Después están concheros más de costa, a lo mejor los hay en el Hulan, en la playa de la Herradura, también hay un conchero que hizo un sondeo Maricruz Jiménez, y ahí también había más conchas, ¿no? De hecho, una cosa interesante que nosotros cuando vemos los huesos de peces, a veces no nos aparecen todo, lo que faltan son las cabezas. ¿Por qué? Que muchas cabezas es que el pescador pues pesca y limpia el pescado en la marea y se lleva para el sitio pues lo que va a ahumar, lo que va a jarear o lo que va a comer, ¿no? Y siempre ahí también vemos no una distribución completa de los peces, sino lo que nos aparece es lo que está en el sitio, pero seguramente mucha ictiofauna, muchos restos de ictiofauna es que están los grandes, los cráneos, por ejemplo, es que están los botaron en la marea. ¿Para qué te vas a llevar? Si no los vas a comer, ¿para qué los vas a llevar? Porque a lo mejor tú no estás porque estos campamentos no es para comer en el día, es para lo que estamos comentando, ¿no? Es para conservar y llevarte para donde tú vives. Hay una manera que ahora lo vamos a empezar a hacer de estudiar esto de la estacionalidad. Lo vamos a hacer con isótopos en las conchas, a ver si están cogiendo, si lo que estamos viendo son estacionales, ¿no? En determinada época del año que vienen. Por ejemplo, en Fuerteventura tenemos también uno que han estudiado nuestros compañeros Aitor Brito y Simón Pierre Gilson, de una excavación que hizo la compañera Rosa López en la punta de Mallorquín por el Cotillo, y es un campamento también de pesca. Por eso, y es muy antiguo, por eso que los aborígenes no eran pescadores y resulta que hay campamentos de pesca. Y el 90% es vieja. En Fuerteventura abunda la vieja, pero incluso la gente hasta el otro día, hasta gente no muy mayor, hacía los campamentos de pesca para la vieja, que iban a determinada época del año cuando había más vieja. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la charla, estuvo espectacular. Mira, una pregunta que quería hacer era, con respecto a los concheros, ¿se han hecho estudios sobre qué tipo de lapas incidían más y si a lo largo del tiempo hay indicios de sobreexplotación y disminuyen las tallas de las conchas? Esto me puedo equivocar, pero ahí se han hecho varios trabajos, sobre todo en La Gomera y en Tenerife, por Eduardo Mesa, y sí que se ve aparentemente una disminución del tamaño, pero tampoco te creas que hay mucho estudio, pero sí parece que hay, y sobre todo que determinadas lapas empiezan a escasear y empiezan a coger las otras lapas, las que saben peor. Primero se comen las más ricas, ¿no? La crenata y todo esto, y luego van a por las otras. Y de hecho, por ejemplo, que no sabemos, la Candey, esta grande, que en Gran Canaria, por ejemplo, no hay Candey, pero en los yacimientos aborígenes se ve. Pero se ve en principio se ve cada vez menos, pero nos faltan estudios para saberlo. Eduardo Mese, ¿tiene algunas publicaciones ya hechas? José, de pie, que si no, no sales en la tele. Ya es la última. Es que dándole vueltas a los objetos de Afotasa, los que no tienen una explicación aparente. Claro, la idea de que se usaran en un medio salino, o sea, que se lo tiraran al mar, esa zona es la más antigua de la isla, hay una capa de carbonato ya por encima, y el carbonato es muy sensible al carbonato cálcico, la calcita, o caragonita y cadera. Entonces, tirando por ahí no se podría ver, a nivel ya de geoquímica, de si tiene una alteración por la sal, o incluso de los basaltos, también la olivina es sensible a la sal. Tirando por esa parte, se podría saber si fueron usados en el agua salina, o sea, en el agua del mar. Pues mira, es una buena pregunta. La verdad que no sé si se puede hacer eso, pero me imagino que pues igual puede haber algún tipo de reacción que a nivel microscópico se pueda ver. Pues es una cosa interesante, me parece que pues se podría testar. Preguntaré a algún geólogo a ver si es posible ver eso. Sí, hay un geólogo aquí. Sí, él. Puede ayudar. Yo es que soy de huesos, como habrán podido advertir.
Pues, ¿alguien más que quiera...? Hola a todos, Cristian, Jonathan, un gusto. Si pudieras explicarnos un poquito más el tema de las primeras fotos que vimos, en donde habías mostrado que dentro de la cueva de la Herradura era, sí, unos estratos de los más antiguos, habías dicho, de Canarias, sí, ¿verdad? Que habían el fondo con cacas y con qué sé yo. Entonces, pues, ¿eso qué significa? ¿Que llegaron primero aquí al Hierro, entonces, en lugar de las otras islas? Si es de los más antiguos. El tema es que cuando hacemos carbono 14 tenemos una probabilidad. Sí, bueno, voy a hablar de las dataciones. Entonces, es una probabilidad. Sí, hay las mismas posibilidades. Las mismas posibilidades. Si vamos al 95% de probabilidad. Ok. Hay las mismas probabilidades de que hayan llegado en el 165 que en el 330. Las mismas. No queda claro. Ya está. De hecho, tú puedes acotarlo. De hecho, lo que hicimos en este estudio fue acotarlo eso al máximo. Para eso, por ejemplo, calculamos el efecto reservorio marino, que no estaba hecho en Canarias, y de hecho lo tenemos calculado para la isla del Hierro, con la Herradura. Las conchas se pueden datar, pero las conchas tienen carbono 14 que cae en el océano. De hecho, en el centro del océano, en la superficie, en el centro del Atlántico, hay el carbono 14 que hay en la superficie, te envejece una muestra 500 años. ¿Qué significa eso? Que si yo cojo un atún en medio del Atlántico y le hago el carbono 14 hoy, me va a decir que el atún ese tiene 500 años, que es mentira. Pero es porque como toda su dieta todo lo que consume es por marino, y el carbono 14 que se forma en la atmósfera, que luego las plantas cogen por la fotosíntesis, se precipita en el océano y se mezcla, al final es eso. En el caso de las lapas no es tanto, porque las lapas están en costa, pero tienen. En el caso del Hierro es 200 años. O sea, yo dato una concha de una lapa de la Herradura y me sale 200 años más antigua que una semilla que fue consumida el mismo instante, porque la lapa está usada. Y eso pasa también en los humanos. Los humanos tenemos un porcentaje de dieta marina y entonces se nos envejece. Nos va a dar siempre más antiguo de lo que realmente es, y más en islas como el Hierro, donde la dieta tiene un importante aporte marino. Entonces nosotros hemos ido al máximo. Más allá no podemos ir ahora mismo. Y además hay una curva de calibración, porque el carbono 14 no ha sido igual todo el tiempo en la historia. Entonces se calibra eso también. O sea, es como muy, muy complicado. Y por eso al final tenemos una probabilidad. Y yo les puse aquí la media, porque imaginaba que me podían hacer una pregunta similar, y la media es 255, que un matemático me diría que bueno, que a dónde voy. Pero para que tengan una idea, si comparamos 255 con la media de Lanzarote es más antiguo. Pero el Hierro es de las más de las islas que es más antigua que Gran Canaria, y se ha excavado más en Gran Canaria. Pero hay una diferencia. Como los aborígenes eran pastores, ¿dónde vamos a tener los yacimientos más antiguos? En las zonas de pasto, en el interior. Entonces, ¿dónde han ido a excavar los arqueólogos canarios? A las zonas de interior. Y no han excavado en la costa. Entonces hay un sesgo. Sin embargo, en otras islas, como por ejemplo el Tenerife, de los años 90 se excavó en Buenavista del Norte, en la costa. Son las dataciones más antiguas de Tenerife. En La Palma se ha excavado las excavaciones clásicas, que es el Tendal y Roque Los Guerra, son en la costa, las más antiguas. En el caso de Lanzarote, el Bebedero, que está en el Jable. Vamos, Lanzarote es que tampoco hay mucha distancia entre costa y eso, pero ahí hay un sesgo, seguramente. Y perdona por liarme. Pues, muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguien más? Bueno, pues
Si alguien cree que me puede dar información sobre el tema de las lapas y el tema de los helechos, se lo agradecería. Muchas gracias por su atención.